Curiosidades del mundo antiguo. Decíamos en verano que nos adentrábamos en un mundo al que pocos se atreven a acceder, denostado por la religión, oculto e infamado. Decíamos, íbamos a acudir al más poderoso de los rincones del saber y os contábamos una historia de sexo. Bueno, pues en esta ocasión volvemos por dichos foros y para ello contamos con el príncipe París de la Rosa, el más bello entre los bellos, sublime entre los sublimes. Lleva el don en el nombre, don Ignacio Monzón, que en esta ocasión nos presenta a las bellas doncellas gaditanas, que no son las dos jóvenes lozanas que conoció el pasado fin de semana en Málaga, ¿verdad, Nacho? Muy buenas, don Martín. No, y por cierto, ninguna se llamaba Elena. Baste de recordatorio. Bueno, oye, no está mal, mientras vayas conociendo... Sí, ¿verdad? Vas ahí... Cuando llegues a Elena ya sabes que ahí tienes que parar. No, ¿por qué? ¿Ah, no? No, claro que no. Hay más Elenas. Hombre, uno tiene mucho amor que repartir. Bueno. Sí, ya os digo yo que es un galán y un príncipe París. Hablamos de Puela, pero concretamente de Cádiz, ¿no? Sí, señor. Hablamos de un tema que, a pesar de lo bonito, de lo interesante que puede ser por todo su valor histórico, antropológico, incluso por lo meramente anecdotario, ha sido bastante ignorado hasta el siglo XX, incluso realmente hasta hace muy poquito apenas se han hecho estudios sobre eso. ¿Y por qué? ¿Por qué ha sido ignorado? Pues básicamente porque las llamadas Puelae, Gaditanae, no son las doncellas de Cádiz, sino que son más bien, yo lo traduciría, hablando en plata, las lolitas de Cádiz, ¿no? Las niñas de Cádiz, pero en el mal sentido. Estamos hablando de unas bailarinas que hacían una especie de bailes eróticos, con unas canciones muy subidas de tono, con unos aspavientos y unos movimientos que incitaban precisamente a la sexualidad, y claro, eso para la moral de ciertas épocas pues era bastante feo. Hablando de épocas, ¿en qué época nos podemos encontrar? ¿A partir de cuándo empiezan a ser famosas las doncellas de Cádiz? Pues sobre todo a partir de época romana, porque estas mujeres, que en principio parece que es algo lúdico, algo meramente intrascendente, entre comillas, sí pudieron tener un origen sacro. Eso es lo que piensan autores como Ricardo Olmos, yo creo que uno de los mayores especialistas en estos temas. Una especie de sacerdocios que sí existían, nos lo dice Heródoto, Estrabón, Pausanias, y que se han calificado de prostitución sagrada, ya lo tratamos aquí en alguna ocasión, mujeres y hombres que, vinculándose a una determinada divinidad, en este caso como son mujeres fenicias, sería Astarte, mantienen relaciones sexuales con hombres o con mujeres a cambio de un dinero que se ofrenda al templo. Pero no son vestales, aunque estemos hablando... No tiene nada que ver. Además, la vestal tiene que mantenerse virgen. De hecho, precisamente para los romanos era tan chocante este tipo de sacerdocios que también se rastrean en el mundo griego. En Corinto, por ejemplo, donde había un templo en Corinto había un templo a Afrodita, una Afrodita Urania, Afrodita Etaira, con más de 100 sacerdotes y sacerdotisas que, bueno, parece ser que desfogaban a los marineros. Para los romanos esto era impensable. Y eso que ellos sí tienen también un templo en Roma, un templo dedicado a Venus, que es diosa de la familia Julia, una diosa madre de Eneas, uno de los fundadores o protofundadores de Roma, pero que al mismo tiempo era la patrona de las prostitutas. Entonces aquí vemos esa doble moral. Los romanos lo ven muy mal, pero sin embargo... Bueno, tenían, yo creo, un interés morboso por ello, y desde luego estas muchachas, estas doncellas de Cádiz, las demandaban con bastante interés. ¿Eran oriundas de Cádiz? Eso es lo que parece, por lo menos por las menciones. Marcial, Juvenal, Estaquio, Plinio el joven, sí nos mencionan que eran de Cádiz. Es verdad que cuando hablan de eso, seguramente no se refieren solo a la antigua Gadir, sino que estaríamos hablando también de muchas de las ciudades de la Bética, muchas ciudades de raigambre fenicia. Lo que pasa que Cádiz, y yo creo que casi todo el mundo lo conoce, con esos famosos carnavales y esas chirigotas, parece ser que ya era famoso en la antigüedad, hablando pronto y mal, por su cachondeo. ¿Y Safo? ¿Hablaba de ellas? Safo hablaba de una serie de elementos muy parecidos, de esa prostitución sagrada. Hablamos de Safo el pasado verano. Exacto, también. Safo de Lesbos, Safo de Lesbos, una de las grandes poetisas de la historia, y que afortunadamente Que era lesbiana. Que era lesbiana, exacto. En cualquier caso. Era de Lesbos, exacto, es interés morboso, sí. Nos habla de ese sacerdocio tan sexual y tan curioso, que, como digo, ya estaba impregnando, por lo menos estaba salpicando el mundo griego, donde la sacerdotisa pues se acostaba o tenía una relación sexual
por la razón que sea, porque era un ritual de fertilidad, simplemente por placer o por lo que sea, pero que tenía una relación sexual con un extraño. Físicamente se las ubicaba en un lugar concreto de Cádiz. A estas mujeres, pues seguramente su origen estaría en torno a un santuario que se descubrió hace algunos años, dedicado a la diosa Astarte, una diosa relacionada con la fertilidad del amor, una especie de Venus o Afrodita, pero fenicia. De hecho es más antigua, relacionada con Tanit, relacionada con Inanna, con diosas orientales, mesopotámicas. Lo que pasa que ese carácter que se le dio en Roma seguramente las haría más propia de otros lugares, no necesariamente tan sagrados. Ajá. ¿Y en cuanto a vestimenta, tenemos documentación? No, pero debía ser bastante ligera, porque de hecho las menciones hablan de unos bailes, de unos contoneos y de que movían mucho las caderas y los glúteos. Es una cosa que a los romanos parece que debe ser que les impacta, una especie de danza del vientre. Y por tanto debían ser una ropa bastante escasa e incluso, si nos atrevemos a pensar, transparente, como por ejemplo se ve en las pinturas egipcias, porque los egipcios también tenían un tipo de bailarinas muy eróticas para los griegos y los romanos. ¿Y la minuta? Dices que la prestación no era gratuita. No, la prestación había que pagarla y había que pagarla al templo y había que pagarla evidentemente. Al templo había que pagar. Claro, porque es una sacerdotisa, es una sierva de la diosa, un siervo del dios. En el caso de estas doncellas, pues seguramente habría que pagar, entre comillas, al chulo de turno. Es más, Marcial nos menciona a algunos desvergonzados maestros gaditanos y personas que eran los dueños de estas chicas, porque parece ser que eran esclavas en su mayoría. Tenían incluso una condición de esclavas sagradas, esclavas del templo. Aunque por alguna otra mención también se puede pensar que alguna quizá pudo comprar su libertad. ¿Había algún día en concreto de la semana en la que uno pudiera acudir o daba igual el día? En principio... ¿Alguna hora en concreto? En cualquier momento. Es verdad que Plinio el Joven, en una de sus cartas, en su libro primero, nos dice que estas muchachas eran parte de unas celebraciones muy eróticas. De hecho, él creo que es invitado a una cena donde todos los platos tienen una connotación erótica. Entonces eran mejor por la noche. Mejor por la noche, claro, ¿no? Más discreto. Exacto, sí, invitaba un poquito más a esas reflexiones que uno hacía cuando bailaban estas mujeres. ¿Se sabe si en grupo o individual o da igual? Bailar, dices. ¿Había precio no sé, había precio de grupo a lo mejor? Hombre, bailaban en grupo, por lo menos. Tenía que haber siempre al menos dos. Allí estaría todo el mundo en el oficio, ¿no? Irían todo el mundo, ¿no? Nadie se lo perdería. Esos ojos brillantes que tienes, Martín, esas babas, en fin. Pues tenía que haber varias, eso sí, porque mientras una bailaba, las otras tocaban instrumentos, que es otra característica de estas mujeres. Se hacían acompañar de música y de canciones. Es que si no toca instrumento... Sí, ¿verdad? Nacho. Sí, bueno, no. Nos vamos a ahorrar el chiste obvio, ¿no? Juvenal, por ejemplo, en su libro 11 de sátiras, nos cuenta precisamente que las letras de las canciones eran tan subidas de tono que las prostitutas romanas más veteranas, más curtidas, se negaban a escucharlo. Madre mía. Y como digo, es que Cádiz por lo visto era famoso por esas letras licenciosas, ese erotismo, esa... Y eran brujas, levantaban cosas sin tocarlas. Esto es una licencia mía, ¿eh? Madre mía, ya no voy a poder pasar por la facultad ya después de esto. Bueno, entonces dices que eran, lo hemos comentado también en el sumario, eran diestras en ciertos instrumentos, con la práctica de algunos instrumentos. Curiosamente, Marcial, y Estaquio nos comentan, nos sugieren que eran una cosa muy parecida a las castañuelas actuales. ¿Por qué? Porque se habla de crusmatae. Las crusmatae son unos crótalos, dos planchas de madera o de metal, unidos por una tira de cuero, que se ponían en las manos y chocaban, y al chocar hacían un ruido muy característico. Por eso algunos han visto en este tipo de mujeres, en las puellae gaditanae, las primeras bailarinas de flamenco, la base de todo ese tipo de baile. Ajá. También tenían ahora címbalos. llevan más ropa. Llevan más ropa, es verdad, pero precisamente a los extranjeros ese tipo de baile, el flamenco les suele parecer muy fogoso, muy sexual.
Hombre, tanto, hay cierto roce, ¿no? Claro, y los aspavientos, los movimientos, las miradas, por lo que nos dicen los autores clásicos, desde luego estas mujeres vibraban muchísimo más, por eso digo que era más parecido, yo creo, a la danza del vientre. Pero bueno, ahí siempre está esa curiosidad, ese pozo que ha quedado ahí. ¿Había normalización dentro de la sociedad? ¿Esta figura estaba aceptada dentro de la sociedad? Pues hombre... ¿No lo está en la actualidad? Pues... No, yo creo que más bien no. Como siempre hay una hipocresía muy grande en todas estas decisiones, en todas estas ideas. Eran mujeres que muchas veces, como hemos dicho, eran esclavas. Solamente por ser esclavo ya tienes una especie de estigma social. Si encima te dedicas a este tipo de cosas tan libidinosas para los romanos, que en teoría eran tan morales... ¿Eran perseguidas? No, no eran perseguidas. No. También las prostitutas Era existían. Claro, en la Edad Media, en pleno cristianismo, la prostitución estaba aún peor vista. Pero seguían existiendo las famosas putas de Aviñón, ¿no? Las putas de la corte del Papa de Aviñón. Y existían, y todo el mundo lo sabía. Entonces, aquí hablamos de catochoi. Catochoi, sí, es un tipo de condición jurídica muy específica, porque no pertenecerían a un hombre o a una mujer en concreto, sino que pertenecerían al templo, a la divinidad, y por tanto su condición jurídica, para comprarlas, para venderlas, habría que realizar toda una serie de trámites diferentes a si lo hacemos con un particular. ¿Cómo eran esos intercambios? ¿Cómo podían ser? ¿Monetarios o podían ser también...? Como fuese, evidentemente. Personas. Sí. Se podían cambiar, claro, y evidentemente también por dinero. Marcial, por ejemplo, comenta, además de una bailarina bastante famosa, o debió ser bastante famosa, Teletusa, da un nombre, y habla de su antiguo dueño, que la vendió como esclava y ahora la intentaba volver a comprar, pero como señora. Por tanto, sabemos que tenía que haber una transacción, porque ya desde el mismo instante en el que son esclavos, y más aún cuando... viajan a Roma y empiezan a perder esa condición, digamos, tan sagrada, pues seguramente sería muy fácil. De hecho, los esclavos se compraban y vendían con mucha rapidez y con muchísima normalidad. Las muchachas de la licenciosa Cádiz. Sí, señor. Eso es precisamente de Marcial. Marcial parece que tuvo cierta fijación con estas damas, probablemente porque fue invitado a muchas de estas fiestas. También es verdad que a Marcial, como a casi todos los romanos, le gustaba mucho el cachondeo. Y estas mujeres, pues, amenizaban muchísimo esas cenas que se hacían entre amigotes, entre comillas. Ajá, es un libro, ¿no? ¿Perdón? El libro. No, en los epigramas, precisamente, él tiene varias menciones de ellas. En el libro sexto, en el epigrama 71, por ejemplo, nos dice que son diestras, bueno, más que diestras, dice, capaz de resucitar a los muertos, diestra en adoptar posturas lascivas al compás de las castañuelas béticas y en bailar según los ritmos gaditanos, le que haría empalmarse al trémulo Pelías y al marido de Écuba junto a la pira de Héctor, Teletusa, abrasa y atormenta a su antiguo señor, la vendió como esclava y ahora la recompra como señora. Pues mira, he traído por aquí casualmente unos crótalos. Sí, pero ninguna Helena que los toque. Fíjate que bien suena. No, ¿por qué? Porque hemos hablado de la figura femenina, pero es que resulta que también la había masculina. Fíjate pues que bien se le da, mira que bien se le da, mira. Ahí está Nacho, mírale. Había una figura masculina, sí, Nacho, que eran los Kinaedi. Ajá. De hecho, incluso Plauto los menciona. Pero bueno, es que en la antigua Grecia había también los pornoi, es decir, los prostitutos. Por tanto, ¿por qué no va a haber bailarines para ellas y para ellos? Efectivamente, esto ya no tocaban los crótalos, tocaban los... ¡Ay! Mira cómo se viene arriba. Muchas gracias, Nacho. Pues muchísimas gracias, entre comillas, que sigo esperando mi Elena. Encantado de tenerte por aquí para hablar de nuevo de sexo, de verdad. No sé cómo... ¿Piensas en mí y... ¿Y pienso en sexo? No, tanto no. Bueno, la semana que viene más. Más y mejor. Aquí en La Rosa de los Vientos. Venga, Martín, muchas gracias.